de la jornada. Le damos la bienvenida al doctor Horacio Di Paolo, quien expondrá el tema Situaciones conflictivas en el impuesto sobre los ingresos brutos y el convenio multilateral. Horacio Di Paolo es contador público nacional y docente en la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la Universidad Nacional de Rosario y en la Universidad Austral. Tiene un posgrado, especialización en sindicatura concursal, en tributación y un posgrado en administración y contabilidad pública. Buenas tardes, Horacio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, mientras voy compartiendo, ustedes me avisan si se ve bien. Elegí venir acá al consejo por la duda de que tuviera algún inconveniente, que acá gentilmente me lo solucionan. Así que muchas gracias por la invitación, desde ya totalmente agradecido y espero que pueda cubrir con las expectativas. Con Ángel comentamos de que vamos a organizar la presentación de la siguiente manera. Yo voy a exponer y Ángel va a recolectar las preguntas que ustedes vayan haciendo en el chat y vamos a dejar, me comentó Ángel, un espacio de 20 minutos para poder responder a estas inquietudes y bueno, si surgen otras, bienvenidos sean. Les comento que preparé, cuando me convocaron, me dijeron que bueno, que intente de alguna manera hacer un breve resumen en una hora de los temas conflictivos que están pasando con el impuesto sobre los ingresos brutos, en particular con la producción primaria, y los temas que se van a seguir desenvolviendo, como vamos a ver en el temita de la estabilidad fiscal. Entonces, los aspectos que vamos a desarrollar en la presentación son de bastante actualidad. El encuadre que tiene la producción primaria en el impuesto sobre los ingresos brutos, en particular en la provincia de Santa Fe, algunos aspectos conflictivos de los ingresos provenientes de la producción primaria en el convenio multilateral. Vamos a ver algunos temas puntuales que generaron la resolución de algunos, digamos, el dictado de algunos casos concretos por parte de la comisión arbitral, como el que tienen en el punto 3 acá de la presentación, que la verdad realmente nos movió un poco a los contadores el tema del tratamiento de la materia prima, lo que veníamos haciendo, por lo menos fue las conversaciones que he tenido con la mayoría de los contadores que se dedican a convenio en la producción primaria. Algunas pequeñas comentarios que ya veníamos hablando de problemitas que hay con el artículo 13 del convenio multilateral y la producción primaria. Esta nueva resolución que hay, la 4 del 2021, que es una resolución general interpretativa que explica cómo encuadrar los ingresos de los intermediarios frente al convenio multilateral y el eterno problema que por ahora no tiene solución que se da con la atribución de los ingresos en la producción primaria, pero también esto se da en otras ocasiones frente al convenio multilateral. En particular, vamos a hablar de la producción primaria por los montos que involucran las locaciones. Pensemos que cuando son locaciones urbanas los montos son más chiquititos, pero este sigue siendo un tema de actualidad, como vamos a ver en la presentación. Bueno, vamos al encuadre de los ingresos provenientes de la producción primaria en el impuesto sobre los ingresos brutos, que es el primer punto que les propongo tratar. Como todos sabemos, actualmente, si leemos el Código Fiscal de la provincia de Santa Fe, no hay ninguna exención prevista para los ingresos brutos derivados de la producción primaria frente al impuesto sobre los ingresos brutos. Y acá vale la pena hacer un breve repaso, muy cortito, que la exención que tuvimos en el Código Fiscal de la provincia de Santa Fe para los ingresos brutos derivados de la producción primaria, siempre y cuando la operación encuadre como mayorista, porque recordemos que los ingresos brutos, cuando la operación encuadra como minorista, siempre estuvieron grabados. La exención esta viene del pacto fiscal. El pacto fiscal obligó a las provincias, se comprometieron las provincias junto con el gobierno nacional a no grabar o eximir, podían hacer cualquiera de las dos cosas, eximir o no grabar. La mayoría de las provincias eligió
consagrar una exención, los ingresos provenientes de la producción primaria. Esto, en el Código Fiscal, esa exención con muchas modificaciones, pero las modificaciones de ese inciso ñ estaban destinadas a la producción industrial, se mantuvo hasta la reforma que tuvo el Código Fiscal de la provincia de Santa Fe en el año 2018, más precisamente en marzo del 2018. En marzo del 2018 nos encontramos que una reforma tributaria derogó del Código Fiscal la exención plena que tenía los ingresos provenientes de la producción primaria. Pero conforme la interpretación armónica que tenemos que hacer del Código Fiscal que estuvo vigente hasta digamos, el 31 de diciembre del 2017, más la Ley de Estabilidad Fiscal que sancionó la legislatura de la provincia, aquellos contribuyentes que tengan estabilidad fiscal van a seguir exentos porque van a tener que aplicar la normativa anterior. No van a aplicar la norma nueva que está hoy consagrada en el Código Fiscal, sino que van a tener que aplicar la normativa anterior. Vamos a recordar el motivo por el cual la provincia nuestra tiene una ley de estabilidad fiscal. En su momento, el Congreso de la Nación dictó la ley 27.264, por medio de la cual invitaba a las provincias a adherir a la estabilidad fiscal. La estabilidad fiscal lo que perseguía en aquel momento era que el pequeño productor no vea incrementada su carga tributaria. Ese era el objetivo, sino que conservara la carga tributaria o al revés, o la disminuya, pero nunca que se le incremente la carga tributaria. La provincia de Santa Fe, por medio de la sanción de la ley 13749, adhirió a los términos de la estabilidad fiscal. Es muy cortita esta ley, no tiene mucho por comentar. Fíjense que lo que dice es que adhiere al artículo 16 de la 27264, y en tal sentido las micro, pequeñas y medianas empresas van a gozar de la estabilidad fiscal y no van a poder ver incrementada su carga tributaria en el ámbito de la provincia de Santa Fe. Lo cierto es que esta ley, que ahí hay un error de tipeo, es del 2 de marzo del 2018 y no del 2 de agosto. Se ve que en el apuro lo puse mal. Esta ley, que es del 2 de marzo del 2018 y que en principio la estabilidad fiscal iba a durar hasta el 31 de diciembre del 2018, tuvo sucesivas prórrogas y hoy, hoy, hasta el 31 de diciembre del 2021, tenemos vigente una ley de estabilidad fiscal. La crítica que podemos hacer realmente desde las instituciones o desde la profesión es que hoy tenemos un entramado normativo bastante importante para entender la estabilidad fiscal. Fíjense la cantidad de leyes que los contadores tenemos que analizar a la hora de poder aplicar el beneficio de la estabilidad fiscal para los clientes. Realmente es complejo. Tenemos la 13749, la 13750, la 85, la 13975, la 976, la 14024 y la 14025 que, cuesta integrarlas a la hora de interpretarlas. Y como si fuera poco, había aspectos de la normativa que estaban sumamente oscuros, motivo por el cual hizo necesario que el fisco dictara toda esta catarata de resoluciones generales interpretando estas leyes de estabilidad fiscal. Bueno, el artículo 16 de la primera de las leyes, la 13749, dice que hay estabilidad fiscal en el impuesto sobre los ingresos brutos y en el impuesto de sellos en la provincia de Santa Fe. Básicamente a nosotros lo que más nos interesa es la estabilidad fiscal del impuesto sobre los ingresos brutos, que rápidamente la vamos a ver. El beneficio de la estabilidad fiscal, ¿cuál es el alcance que tiene? El alcance es que los contribuyentes, estos que están definidos, y son los micro, pequeños y medianas empresas, que utilizamos la tabla que elabora la CEPINE para definirlo, van a conservar las alícuotas que estaban vigentes al momento de la sanción de la estabilidad fiscal y los demás tratamientos tributarios que tenían con anterioridad a la vigencia de la 13750, motivo por el cual esa extensión que estaba en el artículo 213, inciso N del Código Fiscal, que hoy no está más,
para este colectivo, para este grupo de contribuyentes que son pymes, va a seguir vigente fruto de que conservan los tratamientos tributarios que existían con anterioridad a la sanción de este artículo que deroga la exención plena a la, a la exención que estaba en el Código Fiscal. Entonces, yo les dije que al principio la estabilidad fiscal estaba vigente hasta el 31 de diciembre del 2018 y posteriores leyes, entre ellas la 14025, prorrogó el beneficio de la estabilidad fiscal hasta el 31 de diciembre del 2021. La verdad es que esto lo están esperando hasta último momento del año, generalmente diciembre, enero, donde la mayoría estamos gritando o estamos por irnos de vacaciones para ver si prorrogan la estabilidad fiscal, no es muy prolijo. Pero bueno, otro de los temas que modificó la última de las leyes, la 14024 y la 14025, fueron dos, es que volvieron a excluir de la estabilidad fiscal a la actividad industrial de transformación de cereales y oleaginosos, siempre y cuando no encuadren como pymes. O sea, excluyen de la estabilidad fiscal a las que no son pymes. Y la verdad que acá, yo sé que esto no es 100% agropecuario, pero tiene, la verdad, materia prima agropecuaria que algo impacta en el sector. Tampoco han sido claros en definir el alcance de la frase actividad industrial de transformación de cereales y oleaginosos. La verdad, en mi modesta y humilde opinión, el fisco debió ser un poco más claro, porque como se está excluyendo del beneficio de la estabilidad fiscal a esta actividad para un grupo de contribuyentes, en mi opinión debieron ser mucho más claros a la hora de definir quiénes eran estos contribuyentes que realizaban estas actividades, porque hay resoluciones que, por ejemplo, dicen de que la molienda de trigo no constituye una actividad de transformación de cereales y oleaginosos, y todos los que estamos acá sabemos de que sí es una actividad de transformación de cereales y oleaginosos. El artículo 37 de la 14025 marca un antes y un después para aquellos sujetos que pueden adherir a la estabilidad fiscal, porque hasta el 31 de diciembre del 2020 no nos exigían este requisito de que tenga que ser pyme santafesina. Bastaba con ser pyme conforme la tabla que dicta la CEPYME y la actualiza anualmente, que los contribuyentes accedían a los beneficios. A partir del 1 de enero de este año, el requisito es que el contribuyente encuadre como pyme santafesina. ¿Y qué es ser pyme santafesina en el sector agropecuario para poder acceder a los beneficios? Bueno, es ser pyme nacional conforme la tabla que dicta la CEPYME, y a esa pyme, que es una pyme nacional conforme la tabla de CEPYME, le tenemos que agregar que tiene que tener domicilio fiscal en la provincia de Santa Fe. Este no es un tema menor, aunque ustedes no lo crean, porque la normativa anterior no hablaba nada del domicilio fiscal del contribuyente para ser pyme, y ahora es un condicionante que le tenemos que sumar al contribuyente. Tenemos que analizar cuál es el domicilio fiscal que tiene a la hora de tener estabilidad fiscal. Entonces, acá lo que he hecho es ponerle las normas de dónde buscar en el Código Fiscal cuando una persona humana tiene domicilio fiscal en la provincia de Santa Fe. Fíjense que habla de el lugar de residencia habitual o el lugar donde ejerza su actividad comercial, industrial, profesional o tenga su medio de vida, y en el caso de las personas jurídicas, el lugar donde se encuentre su dirección o administración, o el lugar donde desarrolle su actividad principal. Acá les puse un pequeño cuadro, yo digo pequeño, pero a lo mejor no es tan pequeño para ustedes, con la... Uy, perdonen. Bueno, ahora sí que se me complicó porque ahí está. Marqué 2 veces sin querer. De los tramos que hubo y, digamos, los requisitos que le exigen a los contribuyentes, básicamente porque me parece a mí que es importante entender en qué ley encuadrar cada uno de los años la estabilidad fiscal, ¿no es cierto? El primer tramo, que es desde la creación de la ley de estabilidad fiscal hasta que se dictó, digamos, la 13749, que efectúa algunos cambios. Recordemos que en el primer tramo se había dictado el fallo de Corte Suprema de Justicia de la Nación, Bayer, y posteriormente se dictó Harriet y Donnelly, y el Código Fiscal de la provincia de Santa Fe les exigía a los contribuyentes
que estén radicados en la provincia, eso lo tenemos que desterrar. Luego el segundo tramo, que es entre abril del 2018 y del 2020, ahí se había introducido que un contribuyente para tener estabilidad fiscal tenía que realizar inversiones productivas y tenía que tomar personal en la provincia de Santa Fe, y bueno, digamos, a través de una resolución general se dispuso que era tomar personal y que era, digamos, realizar inversiones productivas. Y el último tramo de todos que tenemos, que para estar exento pleno, el requisito de la 14025 es el tema de que el contribuyente va a tener que ser una pyme santafesina y tener domicilio fiscal acá en la provincia de Santa Fe. ¿Qué es lo que nos depara el destino para nuestros clientes agropecuarios que los tenemos que atender en el estudio con relación a la estabilidad fiscal? Hoy hay en tratamiento en la legislatura 2 proyectos de prórroga de la estabilidad fiscal. Hay un proyecto que el autor es el diputado Juan Cruz Cándido, que tiene dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales y de la Comisión de Economía y Hacienda, y tiene previsto una prórroga favorable, los dos, y tiene previsto una prórroga de la estabilidad fiscal hasta el 31 de diciembre del 2022, y quedó ahí. Posteriormente, el Poder Ejecutivo Nacional, el Poder Ejecutivo de la provincia, el gobernador, mandó un proyecto de ley que prevé la prórroga hasta el 31 de diciembre del 2023, pero todavía no ha sido tratado por ninguna de las comisiones de la legislatura. Yo entiendo que con el transcurso de lo que queda del periodo de sesiones ordinarias, que la legislatura tiene que sesionar hasta el 30 de noviembre del 2021 en el periodo ordinario, luego empieza el periodo de sesiones extraordinarias, la prórroga debería salir porque la legislatura, por un lado, y el Ejecutivo mantuvo reuniones con diversos sectores de la economía, y en ambos casos tanto la legislatura como el Ejecutivo le prometieron a estos sectores de la economía una prórroga de la estabilidad fiscal. Lo que no sabemos es si se va a prorrogar por 1 año o se va a prorrogar por 2. Lo cierto es que hoy, con la situación económica que estamos viviendo, parecería una situación catastrófica que no prorrogue la estabilidad fiscal, porque implica un incremento de la alícuota básica del tributo muy grande, digamos. Bueno, acá terminamos el primero de los temas, vamos al segundo de los temas, y qué situaciones problemáticas les identifiqué como nuevas también, que no hayamos visto en otros cursos o en otras jornadas. Bueno, recuerden que para una jurisdicción provincial participe de la distribución de la base imponible del impuesto sobre los ingresos brutos, se requiere este requisito del sustento territorial. Ahora, entre paréntesis, esto es nuevo, excepto para las operaciones digitales, que lo que se va a requerir en las operaciones digitales es la presencia digital significativa. Y recordemos también que el impuesto sobre los ingresos brutos para un contribuyente que cuadra el convenio multilateral, un contribuyente con producción primaria que cuadra el convenio multilateral, puede distribuirse la base imponible por 2 mecanismos, un régimen general y varios regímenes especiales. Vamos a algunos problemas que conocimos este año para la distribución por el régimen general. La distribución para aquellos contribuyentes que tengan como actividad la producción primaria y encuadren en el régimen general está prevista en el artículo 2 del convenio multilateral, que lo que nos obliga a hacer este artículo 2, lo decimos rápidamente porque todos los que estamos acá sabemos lo que tenemos que hacer, es armar un coeficiente unificado con los ingresos y los gastos, que en general para las personas jurídicas es con el último cierre de balance, y para las personas humanas la mayoría de los contadores tomamos los ingresos y gastos de la declaración jurada del impuesto a las ganancias. Digamos, lo importante es que los gastos efectivamente tienen que ser soportados en una jurisdicción, entonces este concepto de efectivamente soportados, el gasto en sueldos, por ejemplo, es soportado en la jurisdicción donde trabaja el empleado, el gasto en electricidad en la jurisdicción donde está el medidor de electricidad y donde está el inmueble, y así podemos dar un montón de ejemplos. Y el otro 50% del coeficiente está, digamos, armado con los ingresos brutos provenientes de una jurisdicción, y acá la Comisión Arbitral y la Plenaria ha sido errática a través del tiempo en dictar las resoluciones generales interpretativas y las resoluciones de casos concretos, porque desde el 2017 en adelante sabemos que un ingreso proviene de una jurisdicción cuando se trata de venta de bienes,
con el destino final de los bienes. Pero antes existieron otros criterios de la comisión arbitral, como el lugar de la concertación de la operación, el lugar de la utilización económica. Hoy, si se trata de bienes, como la producción primaria, que tenemos bienes, es el destino final de los bienes, el lugar donde tenemos que apropiar los ingresos a una jurisdicción. Entonces, tenemos que armar un coeficiente de ingresos y un coeficiente de gastos, y luego el unificado, y a los efectos de armar este coeficiente tenemos que clasificar a los ingresos y a los gastos en computables y no computables. Como, digamos, algo fácil de entender, los ingresos, si son exportaciones, son no computables para el coeficiente, si son ventas al mercado local, son, digamos, computables. Y así hay gastos que en el artículo 3 me señala que no son computables. Dice, acá es donde vamos al cambio más importante que conocemos este año, que como gastos, digamos, son computables todos estos que están acá, los sueldos, los jornales, las remuneraciones, los combustibles, la fuerza motriz, alquileres, primas, me lo dice, y luego me dice que no se computan como gasto el costo de la materia prima adquirida de tercero destinado a la elaboración de las actividades industriales. Y acá viene lo que yo les quiero comentar. Este año conocimos que vamos a la producción primaria. ¿Qué hacían los productores primarios que entraban por artículo 2? Porque va a haber algunos que están por artículo 13. Consideraban materia prima destinada a las actividades agropecuarias, por ejemplo, en un establecimiento de cría, a las vacunas, a la comida al alimento para las vacas. Bueno, consideraban todo eso la materia prima. Claro, acá no vemos que la materia prima destinada a las actividades agropecuarias sea no computable como gasto. Solamente me habla de la materia prima adquirida para actividades industriales. Entonces, es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿La materia prima adquirida de tercero para la producción primaria es un gasto computable o no computable? Si leemos toda la bibliografía que hay hasta este año, hablo de los libros de Repar, el Tratado Agropecuario, todos los que quieran ustedes verificar, todos los autores opinaban que la materia prima adquirida de tercero para la producción primaria era un gasto no computable por ser similar a la materia prima adquirida para la producción industrial. Claro, eso fue hasta el tratamiento que le dio la comisión arbitral, en el caso concreto, a Avícola Telos contra la provincia de Buenos Aires, donde la provincia de Buenos Aires sostenía que la materia prima destinada a la producción primaria era un gasto que revestía el carácter computable. Eso lo sostiene digamos, la postura. Bueno, ¿y qué era lo que, digamos, el contribuyente decía de que no era computable y que el fisco dice que es computable? Fíjense que este era un establecimiento que tenía animales, entonces todos los productos veterinarios para él eran no computables, los alimentos balanceados eran no computables, el trigo era no computable, los gastos de explotación de granja eran no computables. Y la postura del fisco de la provincia de Buenos Aires fue que estos gastos sí eran computables porque el artículo 3, inciso A, cuando habla de gastos no computables, solamente se refiere a materia prima adquirida para un proceso industrial. Y no contempla otra posibilidad más allá que lo que expresamente dice la norma, que es la actividad industrial. Y la postura de la comisión arbitral fue confirmar lo que dijo Alba. Esto yo tengo la opinión de que es, digamos, un cambio muy importante. Si bien esto entiendo que el contribuyente va a ir a la comisión plenaria, pero si la comisión plenaria aplica la interpretación literal, no nos queda otro remedio de que es un gasto vinculado a una producción primaria, motivo por el cual, en lugar de ser no computable como lo es en la industria, es computable. Antes de saltar acá, en el medio quedaron 3 o 4 cosas del artículo 13, porque estamos viviendo una situación bastante importante con la mera compra en corriente, que lo vamos a dejar para último momento cuando hagamos las preguntas. ¿Qué pasó con, sé que esto es bastante ligado al sector agropecuario, qué pasó con los intermediarios, específicamente con los acopios, con digamos, las comisiones y los ingresos que tienen con los acopios, a partir del dictado de la Resolución General Interpretativa 4 del 2021, que es para intermediarios. El artículo 11 dice que cuando un intermediario en general tenga su oficina
en una jurisdicción e intervenga en remates en otra, donde están radicados los bienes, va a distribuir la base imponible, le va a asignar un 80 y al lugar donde esté su oficina central le va a asignar un 20. Acá tienen, digamos, un cuadrito de lo que dice, se aplica digamos, a los comisionistas y a otro intermediario, tienen que intervenir en la intermediación de bienes, no pueden intervenir en la intermediación de servicios. ¿Y cómo se distribuye la base imponible? Donde tenga la oficina central el 20 y donde estén radicados los bienes el 80. Entonces se dicta la Resolución General Interpretativa 4 del 2021 y dice lo que en general la mayoría de la doctrina señalaba, como Serra y Burit-Boni, que este artículo 11 era para bienes, que no aplicaba para servicios. Lo cierto es que Altave toda la vida sostuvo de que también era para intermediación en servicios. Bueno, la Resolución General Interpretativa nos deja total claridad que es para intermediación de bienes únicamente. Y fíjense que la norma considera el lugar de radicación de los bienes a donde estén situados al momento de la comercialización. Y esto, la verdad, en el caso de los acopiadores es sumamente complejo saber a dónde están radicados los bienes en el momento de la comercialización, porque lo vamos a respaldar con documentación, ¿no es cierto?, con las liquidaciones primarias y secundarias de grano, que ese es el kit de la cuestión, me parece a mí, para el caso de los acopiadores. Bueno, un tema es qué pasa cuando, no debe haber muchos, pero puede haber algún intermediario que tenga más de una oficina central. Acá hay un cambio de paradigma bastante grande. Es muy difícil de que un intermediario tenga más de una oficina central, pero lo que dice es que este intermediario que tiene más de 2 oficinas centrales lo que va a tener que hacer es el 20% armar un coeficiente con los gastos efectivamente soportados en cada una de las oficinas centrales, pero lo que agrega es que hay que tomar los gastos computables y no computables. Nosotros, para armar el coeficiente de gasto del artículo 2, lo armamos con gastos computables. Nadie se hubiera imaginado de que la norma me iba a decir que arme un coeficiente de gastos con gastos no computables. Realmente este es otro cambio de paradigma muy importante y no sabemos si a partir de ahora en adelante, como está esta resolución general, nos van a obligar a armar coeficientes de gastos con gastos no computables, que no lo hacemos así. Quien arma el coeficiente de gasto del artículo 2 lo arma con gastos computables. Bueno, esto es todo lo que les decía. El espíritu de la norma dice que tenga la oficina en una jurisdicción e intervenga en la venta de bienes en otra jurisdicción. Entonces parecería que es muy difícil de que tenga, como está redactada la norma, que tenga 2 oficinas centrales. Pero bueno, interpretaron que puede tener más de una oficina central. Y la otra reflexión que yo les dejo plantear acá es que armar un coeficiente de gastos con gastos no computables no es respetar el espíritu del convenio, porque la actividad que despliega el contribuyente se mide con los gastos computables, no con los gastos no computables. Entonces estamos asignando base imponible a una jurisdicción con gastos que no miden la actividad del contribuyente, porque el espíritu de clasificar a los gastos en computables y no computables es medir la actividad del contribuyente en una jurisdicción. Por último, si miramos cómo está redactado el artículo 11, me dice de que intervengan en la comercialización de bienes, digamos, en una jurisdicción distinta a donde esté su oficina central. Y la norma me está diciendo que cuando los bienes coincidan, la radicación de los bienes coincida donde está la oficina central, se puede asignar el 100% a la referida jurisdicción. O sea que quedaría el 100% de la base imponible en una sola jurisdicción, que es donde esté la casa central y donde estén radicados los bienes. Y acá prácticamente transformamos a la actividad en una actividad unijurisdiccional, ¿no es cierto? Bueno, no es el espíritu del convenio en este artículo 11. Esta resolución define cuál es el concepto de oficina central y el problema que tenemos es que dice donde se toman las decisiones o donde se ejecutan las decisiones. Y no me dice quiénes son los que toman las decisiones. Acá me está diciendo que son las decisiones tomadas por el directorio o la gerencia de la entidad, o las decisiones que ejecutan y toman los empleados. Bueno, la verdad que no sabemos. Bueno, acá esto lo expliqué, así que lo vamos a pasar. Y un tema que nos tenemos que preguntar es qué ocurre cuando hay un intermediario que tiene 2 oficinas centrales y vende bienes
en una jurisdicción donde está su oficina central. Motivo por el cual, ¿qué regla va a aplicar? Vamos a imaginar que haya un intermediario que tenga una oficina central en Santa Fe y una oficina central en Córdoba, y vende bienes que están en Santa Fe. Ese intermediario, ¿qué hace? Asigna el 100% a Santa Fe, porque aplica la regla que dice de que la oficina central y la radicación de los bienes está en una provincia, asigna el 100%, o ese intermediario, como tiene dos oficinas centrales, arman coeficiente con gastos computables y no computables entre Córdoba y Santa Fe, y el 20 lo distribuye entre Córdoba y Santa Fe, y adicionalmente el 80 lo manda a Santa Fe. Bueno, yo les mandé un, digamos, trabajo que hice para Repar, donde planteo esto, que esto no está para nada claro. Voy a tratar de ser breve en este, porque este es otro problema, y lo prometí a Ángel que dejaba 20 minutos para el final para hacer preguntas, y quiero respetar un problema serio que estamos teniendo con el convenio multilateral, es la atribución de los ingresos provenientes de locaciones en el convenio multilateral. Vamos a imaginar que tenemos un sujeto que tiene una actividad entre Santa Fe y Córdoba. Vamos a imaginar que tiene producción primaria, tiene ganado en Santa Fe y tiene campos con soja en Córdoba, y este sujeto adicionalmente es propietario de otro campo que está en Santa Fe y lo arrienda ese campo, lo da en alquiler porque no lo quiere tener. Permiso, voy a tomar agua. Claramente, este sujeto tiene dos actividades, digamos, frente al impuesto sobre los ingresos brutos. Tiene una actividad de producción primaria que tendrá cría de ganado y agricultura, y luego tiene una actividad de locaciones. Entonces, ¿qué problema tenemos para atribuir los ingresos provenientes de locaciones? El artículo 1, en la primera parte, da, digamos, a conocer lo que la doctrina ha llamado teoría de convenio sujeto o teoría de convenio actividad, porque nos dice que las actividades que se refiere al pequeño componente son aquellas que se ejercen por un mismo contribuyente y que provienen de un proceso único y económicamente inseparable, ya sea que digamos, se ejerza por sí o por intermediarios. Entonces, este artículo ha dado lugar a dos teorías, convenio sujeto y convenio actividad, que aunque ustedes no lo crean, siguen estando más vigentes que nunca estas dos teorías, y la teoría convenio sujeto me dice que si el contribuyente queda encuadrado en el convenio multilateral, todos los ingresos que perciba van a tener que ser distribuidos conforme las normas del convenio multilateral, todos, sin ninguna excepción. Mientras la teoría convenio actividad señalan los autores que si hay alguna actividad que se despliegue en una única jurisdicción, esa actividad no va a participar de la distribución de la base imponible del impuesto sobre los ingresos brutos con las otras actividades que sean desplegadas en más de una jurisdicción. O sea que la teoría convenio sujeto, todo se distribuye por convenio. En la teoría convenio actividad tengo que clasificar las actividades, y en el ejemplo que yo les di recién, los ingresos provenientes de la producción primaria, porque tenía un campo en Santa Fe, un campo en Córdoba, uno con cría, el otro con agricultura, pero como es todo producción primaria, todo eso se distribuye por el convenio multilateral, mientras que como tenía un ingreso proveniente de la actividad de locaciones, y esa actividad de locaciones estaba solo en Santa Fe, esta teoría convenio actividad dice de que los ingresos por locaciones no los tengo que distribuir conforme las normas del convenio multilateral, y los tengo que atribuir localmente a la provincia de Santa Fe. Bueno, esto está todo hermoso. Cuando empezamos a ver qué dice una provincia y qué dice otra, yo no me puedo tirar de los pelos porque no tengo, pero nos queremos tirar de los pelos. Porque hoy tenemos dos jurisdicciones grandes que aplican la teoría convenio actividad, que son Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, motivo por el cual para Santa Fe y para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estos ingresos de locaciones son unijurisdiccionales, y tenemos dos provincias grandes como Córdoba y la provincia de Buenos Aires que dicen lo contrario, que dicen que la actividad de locaciones encuadra como convenio sujeto y hay que distribuir los ingresos por artículo 2.
Yo acá les pongo el primero de los informes que emitió la API, luego hay una familia de informes que dice lo mismo, pero a mí me gusta dar como ejemplo porque es un caso paradigmático donde la provincia de Santa Fe está resignando ingresos, está resignando base imponible por aplicar la teoría convenio-actividad. Porque ninguna provincia le gusta, a ninguna le gusta resignar ingresos, resignar base imponible. Sin embargo, como Santa Fe está atada a esta teoría de convenio-actividad, acá vemos un caso donde en el marco de una fiscalización tiene que resignar ingresos. El contribuyente estaba por convenio multilateral en casi todas las provincias y este contribuyente tenía, no sé si lo sigue teniendo, en el 2011, un inmueble en la provincia de Santa Cruz y tenía el contrato de alquiler firmado con una inmobiliaria, fíjense que ahí lo dice, en la provincia de Santa Cruz. Y cobraba las locaciones en una cuenta del Banco Patagonia en la ciudad de Río Gallegos. Motivo por el cual, si nosotros leemos qué dicen los autores con relación a la teoría de convenio-actividad, no hay ninguna duda que este contribuyente para esta actividad no tuvo ningún gasto, ni por supuesto tiene ningún ingreso vinculado a la provincia de Santa Fe. Fíjense que todos los gastos de la inmobiliaria y los gastos de la cuenta corriente donde le depositan el alquiler, están en Santa Cruz. Todos, absolutamente están en Santa Cruz. Entonces, ¿qué dijo el fisco de la provincia de Santa Fe en este caso concreto? Dijo que la actividad de alquileres resulta nítidamente diferenciable del resto de los ingresos que tiene el contribuyente y debe considerarse puramente local de la provincia. Eso, márquense, dijo, debe considerarse puramente local de la provincia de Santa Cruz. Eso es aplicar la teoría convenio-actividad. Entonces, sigue explicando en este informe, que yo se los mandé, lo tienen como material en la app de las jornadas. Esto es aplicar la teoría de convenio-actividad, así a secas. Y termina diciendo el fisco de que esta situación hace que el contribuyente debería corregir el coeficiente de ingresos en perjuicio de Santa Fe, debería corregir el coeficiente, porque el contribuyente lo había distribuido todo entre Santa Fe y Santa Cruz, debería corregir todo y esta actividad ponerla como puramente local. Esto obviamente que es muy lindo, excepto que yo me pregunto cómo hacemos para declarar esto con el aplicativo que tenemos vigente. Porque si yo tengo que declarar una actividad como puramente local, en el Cifre Web no lo puedo hacer. Entonces, yo he tenido discusiones, por ejemplo, con Juan Carlos Serra, donde si tengo que respetar lo que dice el fisco de Santa Fe, o por ejemplo lo que dice la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la causa Balot, que dice que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que tiene locaciones. Imagínense que campo no hay, entonces se quiere quedar con el 100% de la base de las locaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque tiene un montón de inmuebles y debe percibir, digamos, la base imponible sumada de todas las locaciones, debe ser extremadamente alta, se quiere quedar con la base imponible de todas las locaciones. ¿Cómo hago en el Cifre Web? Bueno, yo digo que si tenemos que respetar esta postura, no nos queda otra alternativa que declararlo eternamente como artículo 14, inicio de actividades. Pero no este año, artículo 14, toda la vida lo voy a tener que declarar como artículo 14, porque no tengo manera en el Cifre Web de declarar una actividad separada del coeficiente del artículo 2 como puramente local. No hay manera, no existe esta manera. Entonces, ¿qué va a pasar acá frente a lo que yo le estoy diciendo? Va a ocurrir que, vamos a imaginar Córdoba, cuando vea que la actividad de locaciones, un contribuyente de Santa Fe, hace 5 años que la viene poniendo como artículo 14, me va a venir a fiscalizar y me va a pedir, seguramente, que esos ingresos los distribuya por artículo 2. Y yo le voy a decir, no, mire, Santa Fe me dice a mí que esto es una actividad puramente local, que no tengo que distribuirlo por artículo 2. Y esto es un tema que no tiene solución. Esto, en algún momento de la vida, la comisión arbitral va a tener que tomar las riendas del asunto y dictar una resolución general interpretativa o hacer algo, porque en caso contrario estamos al arbitrio de lo que diga cada una de las jurisdicciones locales. Y como sabemos, son 24 que cambian permanentemente
de personas que tenemos sentadas en la comisión plenaria y en la comisión arbitral, y cada uno que venga va a pensar distinto, y lo que va a pensar es que se tiene que quedar con mayor cantidad de base imponible y nos va a poner a nosotros como contadores que tenemos que aplicar las normas del convenio en un problema. Bueno, me parece, bueno, dejé 15 minutos para que me hagan preguntas en vez de 20. Me pueden hacer, no tengo ningún problema, las preguntas que quieran. Traté de sintetizarle los temas nuevos que hay. No sé si, Pedro, vos que me pediste que hable de esto, más o menos abarqué lo que... un tema que me olvidé, Pedro. La resolución 4 del 2021, el mes pasado, una jurisdicción la apeló. O sea que está apelada. Ahora, sí. No sabemos qué jurisdicción es, porque en la página del convenio está puesto que está apelada, pero sí, no dice qué jurisdicción la apeló. No, yo creo que sí, que está todo. ¿Puedo hacerte preguntas? Todas las que quieras. Que son generales. Bueno, sí, sí. Una, cuando vos tocaste tangencialmente el tema de las ventas digitales. Sí. Ayer tuvimos también una charla donde hubo alguna expresión por parte, vi una charla de Humberto Díez, y ahí se genera toda una serie de dudas, fundamentalmente, en lo que ¿qué se considera ventas digitales? Si nosotros miramos el hecho de tener una página web donde diga, señor, para cualquier consulta dirigirse a esta página web o a este teléfono, si eso está catalogado o no como ventas digitales. Porque sí es cierto, si yo tengo un canal de venta, como puede ser Mercado Pago, lo que sea, y entro por ahí, o vendo directamente con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, ahí no hay ninguna duda. Pero si yo el solo hecho de tener la página web y decir, ante cualquier consulta, dirigirse a www tal o al teléfono tal, si eso configura venta digital. Bueno, yo te voy a dar mi opinión y digamos, Pedro, te invito a que me escuches el jueves que viene en la jornada de Rosario, porque me toca hablar de ese tema. De ese tema que vos estás diciendo. Me toca hablar. Escribí un trabajo re largo, podemos discutir mucho, seguramente Ana del Río me va a escuchar el jueves. Yo tengo una opinión formada. Hasta que estuvo vigente la resolución general 83 del 2002, la resolución general interpretativa 83 del 2002, tenemos un paradigma. Desde la resolución general 5 del 2021 en adelante tenemos otro paradigma. Entonces, periodo de vigencia de la resolución general 83 del 2002. La norma decía que una venta se asignaba conforme a esa resolución general cuando el comprador había concretado toda la operación a través de un medio electrónico de Internet o Internet. Entonces, ¿cómo era el caso de la resolución general 83 del 2002? Era que una persona tuviera una página, pues la tenía que concretar totalmente por Internet con esa resolución. Tenía una página web donde había exhibido muchos productos, entonces marcaba el producto, marcaba el carrito de compra, ponía la tarjeta de crédito, concretaba la operación por Internet y le remitían el producto a su domicilio. Eso era la resolución 83 del 2002. La resolución 83 del 2002, como veía que al concretar una operación por una página web, el comprador no se movía de la casa y el vendedor tampoco, entonces el vendedor es altamente probable que no tuviera gastos en la jurisdicción del adquirente. Vamos a imaginar RPAR, no es feliz el ejemplo porque son libros, los libros no están grabados con ingreso bruto, pero RPAR tiene una página web, alguien de Córdoba compra un libro. RPAR, ¿qué hace? Dice, el costo del envío está a cargo del comprador. Entonces, RPAR no tenía gastos en Córdoba. Entonces, ¿cómo lo solucionaba la resolución 83 del 2002? Decía que se presumía un gasto en la jurisdicción del adquirente. No había sustento territorial, pero se presumía un gasto en la jurisdicción del adquirente. Bueno, pero resulta que esa resolución la derogaron. Ahora está la 5 del 2021. Sí, y la 5 del 2021 no pide un gasto, no presume un gasto en la jurisdicción del adquirente. La 5 cambia el paradigma. Vamos al proyecto BEPS de la OCDE y la OCDE dice que las operaciones de comercio electrónico hay que asignarlas al lugar donde el vendedor tenga presencia digital significativa.
Presencia digital significativa. Sí. ¿Qué es presencia digital significativa? Ahí está. Implica que un sujeto pone a disposición de los consumidores una página web, pone a disposición, y que vaya a saber en qué lugar, vamos a imaginar en Córdoba, el REPAR, otra vez alguien de Córdoba, le compra. Ahora, la resolución habla de presencia digital significativa y me quiero referir a lo que dijiste vos. Ahí. La persona compra porque lo vio en la página web o compra porque llama por teléfono y lo termina comprando por teléfono y le mandan el producto. Porque en la resolución 83 del 2002 eso estaba claro, tenía que finalizar el proceso por internet. Y en la resolución 5 eso no está claro, porque me dice presencia digital. ¿Cómo sabe REPAR, cómo sabe que la persona compró porque lo vio en la página web y luego se lo pidió por teléfono? Esa venta, conforme a la nueva normativa, ¿entra como presencia digital o no porque lo terminó comprando por teléfono? Es complejo. La verdad, a la pregunta tuya es abierto, y lo que yo me pregunto es, en el sector agropecuario, que ahora se están utilizando las ferias y remates por internet, si van a tener que aplicar la norma de las ventas digitales, porque la verdad realmente dice presencia digital. Si hay alguien que, vamos a imaginar desde Córdoba, hace una feria por internet para vender vacas y le compra uno de Santa Fe, la compra porque la vio por la plataforma y concreta la operación por la plataforma de la compra del ganado, o no, o la está comprando, no sé, por otro motivo. Bueno, esto va a traer muchos problemas. Te invito, para no aburrirlos a todos, el jueves a las 3 de la tarde me toca hablar de este tema en la jornada de Rosario. Bueno, ¿te puedo hacer otra pregunta? Dale. Sí. Un acopio que tiene sede, oficina central en Santa Fe, tiene a su vez una pequeña planta en Córdoba. En Córdoba. Ese acopio, todas las operaciones las hace en la oficina central. Simplemente lo que hace es recepta el cereal y después lo vende en Santa Fe a través de la bolsa. Ahí hay una disyuntiva con respecto a cómo hacemos el convenio multilateral, por el hecho que toda la operación la hago en la oficina central. Simplemente... Bueno, yo te hago una pregunta. Vamos a la documentación, que es lo que a mí más me importa. Cuando le depositan el cereal en los silos de Córdoba, ¿qué emite? Emite el certificado de depósito, o sea, o sea que ahí no hay venta. No hay venta. No hay venta. No hay venta ahí. Claramente no hay venta. Entonces, luego vamos a imaginar que vende los bienes, ¿no es cierto? En realidad los va a tener que sacar de la planta de silo del acopio, los va a subir a un camión y ese camión va a ir al puerto seguramente. Sí, señor. ¿En qué momento emite la documentación de la venta? ¿Cuando salió de la planta o cuando llegó al puerto? No, cuando llegó al puerto, porque ahí determina la calidad y demás, bueno, y ahí le hace la liquidación. Entonces, sí, en mi opinión, como la norma te está pidiendo que vos, digamos, asigne la venta a la jurisdicción donde fueron vendidos los bienes en el momento en que fueron vendidos, como vos tenés el acopio, la oficina central en Santa Fe, y los bienes fueron vendidos donde se encuentra en el puerto fueron vendidos, porque no fueron vendidos en Córdoba, sino que salieron sin vender de Córdoba y los vendiste acá en Santa Fe. Conforme la normativa que hoy está impugnada, vos deberías asignar el 100% a Santa Fe de esas comisiones. Perfecto, está bien. ¿Vos opinás lo mismo, Pedro? Sí, no? Yo opino lo mismo, excepto si yo en esa planta le hago algún servicio, ahí sí asigno a ese lugar. Bueno, pero si vos... Pero eso es otra cosa. Servicio, claro, pero la venta, coincido plenamente, corresponde a la provincia en donde yo realicé Santa Fe. Sí. Si vos le prestás un servicio, no nos olvidemos que la resolución 14 te habla del lugar de prestación del servicio, y si la cosa está en Córdoba, el lugar de prestación de servicio es Córdoba, no tengo duda. Y si tengo un empleado ahí, ese gasto está configurando y bueno, claro, hay que armar el coeficiente en función de eso. Sí. Bueno, yo no tengo más. Por lo menos coincidimos, Pedro, coincidimos en eso. Sí. Horacio, buenas tardes. ¿Cómo te va, Osvaldo? Bien. Ya que hiciste una mención al comienzo, provincia de Corrientes, feroz ambición fiscal por la mera compra,
Sí. Y bueno, no, algún comentario, alguna reflexión sobre la pretensión fiscal de aplicar la alícuota del 2,9%, argumentando, digamos, de que como no está previsto en el Código Fiscal una alícuota para la mera compra, ellos interpretan que hay que aplicar la alícuota general. Cuando la percepción o el pago a cuenta es del 1,5 y cuando la actividad primaria está grabada al 1,15. Bueno, yo te doy mi opinión personal. Sí. Mi opinión personal, la mera compra no deja de ser producción primaria. Entonces, si no hay una alícuota prevista, uno debería decirle al fisco que lo que se está grabando es una actividad primaria y no puede ir nunca a la, salvo que no tengan una alícuota para la producción primaria, que en este caso sí la tienen. Sí, sí. Debería estar grabada a la alícuota de producción primaria. Coincido. No a la alícuota general. Corriente es inflexible con este tema. No creo que llegue a buen puerto. En la etapa administrativa lo vas a perder. Está bien, bueno, pero digamos, es una cuestión después de seguir para adelante, ¿no? Sí, yo no encontré, digamos, al respecto otros elementos, digamos, pero la interpretación o lo que estuve mirando en estos conceptos, porque por ahí uno puede discutir de que la alícuota general es cuando no está establecida en lo que es el proceso o en las alícuotas sobre las ventas, ¿no? Claro. No, yo comparto. En un impuesto que es sobre los ingresos. Ahora, cuando no está prevista sobre la compra, digamos, y uno estuviese ubicado en la jurisdicción corriente, bueno, la alícuota sería el 1,15, ¿no? Pues habiendo una alícuota o al menos el de la... Si hay una alícuota diferencial para la producción primaria y no hay una alícuota diferencial para la mera compra, para mí va a la alícuota de la producción primaria, nunca va a la general. Porque no deja de ser producción primaria, no tengo dudas al respecto. Sí, sí. Además, el concepto por el cual se graba la mera compra, ¿cierto? Desde el punto de vista que es producción primaria que se industrializa o se comercializa en otra provincia, está hablando que está grabando esa producción primaria que claro, ese es el objetivo. Entonces, el objetivo es que como le sacan de la base del cobro sobre la mera compra. Tal cual, es así. Sí, ahora yo coincido con Horacio que a nivel administrativo yo hice gestiones y son inflexibles. Dice, mire, usted, tal cual. Yo le hago la determinación de oficio y usted vaya y defiéndase donde se tenga que defender. Sí, como por ahí las cifras no son tan importantes, en el caso que los dos casos que yo tuve, bueno, consulté al contribuyente y dice, mirá, no vamos a meter por esa cantidad de dinero, pero en realidad coincido que yo de entrada dije, no, esto es 1,5, no 2,9, pero bueno, no, ellos dijeron, mire, esto es 2,9 y si no, dice, defiéndase, vaya a la justicia. Y ellos saben que como no son cifras importantes... Pedro, en eso... En general, en todas las provincias, estas cuestiones, digamos, donde hay alguna discusión o no está claro, digamos, en la norma, por supuesto que las provincias, con el afán recaudatorio, van a ir por lo más, ¿no? Siempre. Pero bueno, eso depende del volumen y la característica, ¿no? Claro, exactamente. Tal cual. ¿Alguna otra duda, inquietud? Miren que me esmeré para dejar 15 minutos para que me pregunten, me esmeré mucho. ¿Qué están haciendo con la materia prima de la producción primaria? ¿Computable o no computable los que van por artículo 2? En realidad, Horacio, en mi caso particular no tenemos, digamos, muchos casos de gente que produce en una provincia y vende en otra, bueno, perfecto. Alguna cosa de ese tipo. Acá los que producen, por ejemplo, terneros o que producen cerdo y demás, producen acá y venden acá. Entonces no hay discusión al respecto. O sea, yo cuando lo vi también, como decís vos, no me agarré de los pelos porque no tengo, pero digo, pero acá estamos todos locos realmente, ¿viste? No, realmente estamos todos locos. Te digo, lo que hace Córdoba con una cautelar donde la Corte le dice, señor, usted no debería, cuando aplicaba el tema de las aduanas interiores, no debería hacer eso y nunca
te saca la deuda de su página, nunca. Tenemos 4 casos que no me lo saca. Entonces yo quiero pedir hoy atenuación de alícuota porque tengo una cifra importantísima y no puedo porque ellos no me sacan la deuda, que en realidad tuvimos que llegar a carta documento al gobernador diciéndole, señor, cumpla con la cautelar, si no le vamos a iniciar acciones por no cumplir con los deberes de funcionarios públicos. Llegás a ese punto, pero realmente ellos nunca te sacan la deuda. Córdoba es, y ni hablar de Misiones, que es la República de Misiones. Eso ya... Y Tucumán es otra también. Bueno, sí. El convenio, yo creo que la resolución esta la tiene que haber apelado Tucumán o Misiones, la 4 del 2021. No tengo ninguna duda. Sí. Alguna de esas 2 provincias. Sí, sí. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta y para cumplir con los tiempos y que no me reten, porque la veo a Florencia ahí que está mirando el reloj, algo. Muchas gracias por la invitación. Estoy dispuesto, ¿no es cierto?, a responder preguntas también por mail, si me tienen que consultar algo y si necesitan algún material adicional del que yo le hice subir a la app, también no hay ningún problema, se los hago llegar. Les repito, gracias por la invitación y espero haber estado a la altura de las circunstancias de lo que me pidió Pedro cuando me llamó. Gracias. Agradecemos la participación del doctor Horacio Di Paolo. Gracias, Horacio. Vamos a hacer un break y 16:45 regresamos.